Radio Ágora Informativa, voces que informan, ideas que conectan. Presenta un espacio para todas las voces, un lugar para el análisis profundo de los temas que nos conciernen. Iniciamos con nuestro programa Ágora Opina, el debate que construye. Sean todos bienvenidos a Ágora Opina, el espacio de Radio Ágora Informativa donde buscamos comprender la complejidad de nuestro Ecuador desde diversas miradas. Soy su presentador, Alex Arce, y en esta ocasión contaremos con diferentes panelistas que nos ofrecerán su análisis sobre temas urgentes, como son la tosferina, la inseguridad que vivimos, la crisis del IES y el impacto de las extorsiones en la economía. Un ejercicio de pensamiento crítico que nos invita a la reflexión. Iniciamos. La tosferina en Ecuador, una tragedia evitable que estamos dejando crecer. La tosferina ha resurgido como un peligro tangible en Ecuador. Y lo más preocupante no es solo el incremento de casos, con más de 400 casos confirmados en lo que va de este año 2025, incluyendo al menos 11 fallecimientos, y en su mayoría, lastimosamente, son bebés, sino la inquietante desidia con que se enfrenta esta problemática. En una nación donde se ofrecen vacunas sin costo y se cuenta con un programa nacional de vacunación. Es inadmisible que estemos retrocediendo a años anteriores en la batalla contra enfermedades que podrían prevenir. Es verdad que impactó la cobertura de vacunas. Sin embargo, la disminución del 96% al 76% en los niveles de inmunización revela un problema más serio, una disminución en la confianza, una falta de compromiso político constante y una alarmante aceptación del riesgo. En este contexto, los más desprotegidos, nuestros bebés, lastimosamente, continúan siendo afectados por una enfermedad que no debería haber causado más muertes. La tosferina no se compara con un simple resfriado. Se trata de una infección en las vías respiratorias que es muy contagiosa, provocada por una bacteria, y puede llevar a complicaciones serias como son la neumonía, convulsiones, daño cerebral y por último puede llevar a la muerte. El hecho de que los síntomas iniciales se parezcan a los de un resfriado común solo retrasa la atención médica y aumenta el peligro. Sin embargo, disponemos una herramienta eficaz, como son las vacunas, que son 6 vacunas que se deberían aplicar a partir de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, de 15 a 18 meses y por último la que es de 4 a 6 años, que todas las madres tenemos que tener en cuenta y cumplir con este sistema de vacunación. Esta no elimina completamente el riesgo de contagio, pero sí disminuye significativamente su gravedad y tasa de mortalidad. Así que, ¿de qué manera se puede aclarar este renacer? Una porción de la respuesta reside en la falta de atención por parte de las instituciones. Las iniciativas de vacunación han disminuido en fuerza. La vigilancia
ante epidemias son ineficaz en las advertencias sanitarias que se emiten, llegan con retraso y se disminuye en acciones reactivas y fragmentadas. Sin embargo, también existe un aspecto social que no debemos pasar por alto: la desinformación, que a la falta de confianza hacia las vacunas han hecho raíces alimentadas por las redes sociales. Exactamente, las redes sociales son buenas para algunas cosas, pero malas para otras. Y en este caso, pues, están influyendo de mala manera porque están desinformando. Esto es una escasez de educación en salud de manera continua. A esto se le añade una nueva fuente de inquietud: señales de potenciales variaciones en la bacteria. Aunque no se ha confirmado de manera definitiva, este fenómeno debería ser suficiente para motivar respuestas más urgentes y firmes. La situación es evidente. La tosferina está causando muerte en Ecuador y su proliferación es un reflejo de un sistema de salud debilitado y de una sociedad que está cada vez más desconectada de su responsabilidad común, y las provincias más afectadas han sido Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Sáchilas, que lideran de las estadísticas. Por esto, representa un problema a nivel nacional. La inmunización no es simplemente un derecho personal, es un deber ético y social. Si el gobierno no implementa acciones decisivas, si no se restaura la confianza en el programa de vacunación y no se intensifican las iniciativas informativas y de prevención, estaremos destinados a vivir una y otra vez esta tragedia que se puede evitar. La pérdida de un solo infante, de uno solo, a causa de una enfermedad que se puede prevenir, debería ser para tocarnos el corazón, que ya no sean 11 en lo que llevamos del año. Debería provocarnos indignación. No es posible que ya llevemos cuántas víctimas y no se haya tomado las verdaderas la verdadera razón para poder poner manos al asunto y no permitir que sigan más niños siendo los afectados, porque en sí los niños son los que terminan siendo los más afectados con esta enfermedad, porque los adultos ya tenemos más defensas y no nos afecta tanto como es con los menores, y más aún cuando son los bebés a partir del mes de nacido hasta el año, que son los que más riesgo tienen con esta enfermedad. La salud pública no puede estar sujeta a la desidia o al azar. Ha llegado el momento de actuar con seriedad, estableciendo en la ciencia con empatía, porque lo que está en juego no son números, son vidas de personas, de seres humanos. Y vuelvo a recalcar, no son cualquier
cosas. Son niños, son bebés, son el futuro de nuestra patria, que lo tenemos que cuidar, proteger. Y siempre las madres tenemos que estar al pendiente, no dejar pasar las fechas de las vacunaciones, cumplir mes con mes, como lo pide, como es el requisito, las vacunas a los meses que se los debe aplicar. Pero también está habiendo mucho descuido por parte de las madres. Tenemos que poner un poquito más de énfasis en esta situación. Toca que ver todas lo necesario para poder ayudar y no permitir que esto siga sucediendo. En las escuelas también hay que tomar otras medidas, aparte de la mascarilla. El niño que se note que esté con síntomas de esta enfermedad no debería de asistir a una institución por resguardar su vida, su salud y por resguardar el resto de compañeritos. Eso es algo que se debería de tomar mucho en cuenta. Esto ha sido todo. Aquí con ustedes, Roxana Cedeño. Muchas gracias. El objetivo es reducir a la mitad de muertes violentas en el primer año y reducirlo a casi cero después de los 18 meses. El escenario empeora para nuestro Ecuador. Este es el del año 2025. Es el año más violento de la historia de este país. Enero, el mes más violento de toda nuestra historia. Más de 650 asesinatos, más de 25 por día y más de un asesinato por hora. Pero te dijeron que había regresado la paz. Y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos. Algo que nunca se había logrado antes. Noboa dijo que los crímenes eran por la tabla de drogas y la eliminó. Dijo que con la consulta se acababan los crímenes, que con el aumento del IVA terminaba la delincuencia. Mintió, nada terminó. Los crímenes aumentaron. ¿Qué está pasando? Quédate y te lo cuento. Según cifras oficiales, de lo que va del mes de enero del 2025, más de 650 personas fueron asesinadas. Una cifra mucho más superior a la de enero del 2024, que fue de 479, e incluso a la de enero del 2023, considerando como el año mucho más violento de la historia de Ecuador. Bien, aquí en este país, cada hora una persona es privada de la vida. Hoy en Ecuador, el miedo ya no es una sensación, es parte de nuestra vida, parte de nuestra rutina. La violencia avanza, las balas suenan en barrios enteros y mientras tanto, muchas familias lloran la pérdida en silencio de sus familiares. Como bien se viene sabiendo, han habido masacres en galleras, cárceles, lugares públicos donde podías habitar con tu familia, con nuestra familia.
Realmente toda la comunidad está en shock. Ya casi el Ecuador entero está acostumbrado a escuchar este tipo de noticias. ¡Qué indignación! La pregunta aquí, ¿dónde están las dichosas autoridades? ¿Dónde está la prevención, la inteligencia, la justicia? Ecuador, hoy por hoy, es el país más violento de la región. Incluso se dice que está superando a México, con ciudades como Guayaquil, Durán, liderando un ranking de la más violenta del mundo. 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el informe del 2024 de la organización Insight Crime, Ecuador se posiciona como el país más violento de América Latina. En este 2025, durante los 50 primeros días, se registraron 1.300 asesinatos, representando un incremento del 40% comparado con el año anterior. En medio de este contexto, al menos 50 menores de edad han perdido la vida solo en enero. En diversos barrios de Guayaquil, Durán y Manta han existido testigos de ataques a plena luz del día. La prevención es importante. Y si bien esta crisis de inseguridad no es nueva, Daniel Noboa, cuando era presidente, candidato presidencial, prometió reforzar la vigilancia ciudadana. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales, es clave. Con tecnología del gobierno de Israel, vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia. ¿Cumplió? Las estadísticas, la gente, la realidad que sufrimos los ecuatorianos día a día, decimos que no. Al contrario, subió el impuesto al valor entregado del 12 al 15%, considerando como el objetivo de financiar la lucha contra el crimen organizado. El IVA al 15% para enfrentar el conflicto armado interno. El impuesto al valor agregado IVA ecuatoriano podría pasar del 12 al 15% en las próximas semanas a pedido del gobierno. Daniel Noboa, presidente de la República, envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente. A decir del primer mandatario, lo hizo con la finalidad de recaudar más de recursos para enfrentar el conflicto armado interno. La Asamblea Nacional tiene 30 días para tratarlo. ¿Los resultados dónde están? Expertos sostienen que son muy pocos y que muy marginales. Y aunque Daniel Noboa prometió todo un plan de seguridad, hoy como presidente actual de nuestro país, sigue diciendo cómo aplicarlo. Los ecuatorianos nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Acaso realmente existe? El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos... La inseguridad en Ecuador ha dejado de ser una noticia para convertirse en una rutina y muy dolorosa. Cada día, ciudadanos comunes vivimos con miedo, miedo al salir, miedo al regresar, miedo al simplemente estar lo que alguna vez fueron hechos aislados. Hoy parecen una sombra constante sobre nuestras ciudades, barrios, hasta instituciones. Ni nuestros hijos están seguros en sus instituciones. Y esto no se trata solo de cifras, se trata de vidas, se trata de sueños interrumpidos y de una sociedad que poco a poco pierde la fe en el mañana. Es hora de que los discursos
se transformen en acciones concretas, de que se recupere el control de las calles y sobre todo de que se devuelvan a los ecuatorianos su derecho a la vida, porque tenemos derecho a la vida. Más básico, tenemos que vivir sin miedo. Tenemos que vivir sin miedo, porque nuestro país que queremos, no es blindado por la violencia, sino es un protegido por la justicia. Tenemos que alzar la voz, no seguir llorando la muerte de nuestros familiares. No queremos más injusticias. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? Buenos días, Ecuador, soy Alex Arce y esto es Ágora Opina. Hoy, en este espacio de opinión, nos enfrentamos a una realidad que lacera los derechos fundamentales de millones de ecuatorianos: la profunda y persistente crisis de nuestra seguridad social, el IES, un edificio corroído por la corrupción que urge reforzar. No hablamos de problemas coyunturales, sino de una metástasis de la corrupción que gobierno tras gobierno ha carcomido los cimientos de una institución vital para la salud, la jubilación y el bienestar de la nación. La pregunta que resuena con fuerza en la cabeza de muchos, quizá todos los ecuatorianos, es ¿hasta cuándo permitiremos que la ineficiencia y los negociados oscuros sigan hipotecando nuestro futuro y a la vez la calidad de vida de nuestros afiliados y nuestros jubilados? Para entender la magnitud de esta crisis es importante hacer un breve pero contundente recuento histórico. Esto no es solamente un problema reciente. Desde hace décadas, el IES ha sido un botín apetitoso para las redes de corrupción que están sin duda incrustadas en sus diferentes niveles. Recordemos escándalos como la contratación irregular en la compra de mascarillas e insumos en el IES en tiempos de COVID-19, los préstamos irregulares por servicios funerarios o también, cómo no recordar, la sobrefacturación en compras públicas en el Hospital José Carrasco Ortega. En fin, estos no fueron hechos aislados, sino son síntomas de una cultura de impunidad que ha permitido que los recursos de los afiliados se drenen sistemáticamente. Según informes de la Contraloría General del Estado, en el año 2019 se identificaron irregularidades con un perjuicio económico aproximado y estimado en $82 millones. Esto solamente en el hospital del IES de Esmeraldas, siendo que la gestión anterior a dicho periodo, a dicho año, es decir, el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, provocó una pérdida de $9.239 millones en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Estas cifras no son meras estadísticas, representan la negociación de medicamentos, la espera interminable por una cita médica, la jubilación incierta para miles de ecuatorianos. Amigos, la corrupción no es un fantasma del pasado. Sigue bien viva y se manifiesta de formas cada vez más descaradas. Los negociados con las prestadoras de salud son un secreto a voces, contratos millonarios adjudicados con sobreprecios evidentes, servicios subcontratados de manera irregular y la falta de fiscalización efectiva han convertido la atención médica en un negociado lucrativo para unos pocos, a costa de la salud de los afiliados, que incluso llegan a la muerte por este mal manejo. Cosas como abusos de facturación de prestadoras externas con valores exagerados, con un autoagendamiento y citas repetidas incluso,
han expuesto estas prácticas, mostrando cómo los recursos destinados a la salud de los asegurados y jubilados del IES terminan engrosando los bolsillos ajenos, bolsillos externos, bolsillos de unos pocos, bolsillos de quienes se aprovechan de las condiciones del IES y el mal manejo del Estado. El resultado es palpable: hospitales con infraestructura deficiente, hay falta de equipos y medicinas básicas, y un personal médico indudablemente sobrecargado y desmotivado. Las listas de espera para cirugías y especialidades también son interminables. Usted va a un hospital y no encuentra una cita pronta, una atención oportuna, condenando así a muchos pacientes a un sufrimiento innecesario e incluso a la muerte. Y debemos preguntarnos, ecuatorianos, ¿es justo que quienes aportan toda su vida al sistema reciban a cambio un servicio precario y deficiente? Seguramente no. Desde este espacio de opinión levantamos la voz y decimos que no. No podemos tratar de esta manera a quienes trabajan toda su vida para, por lo menos en el retiro, obtener algo de dignidad. Esta situación ha llegado a un punto alarmante. Era impensable hace muchos años que exista infiltración del crimen organizado en las estructuras del IES, del Instituto de Seguridad Social del Ecuador, particularmente en los hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Es una muestra de la magnitud de la descomposición, la creciente. Hubo una intervención militar hace pocos meses que se anunció por el gobierno en este hospital y en centros como este. Seguramente esta no va a ser una solución a largo plazo, sino más bien esto es un síntoma que demuestra la incapacidad que tiene el Estado para garantizar la seguridad y la correcta administración de sus propias instituciones. Esta intervención militar, aunque necesaria en un momento de crisis, debe ser un punto de inflexión, un punto para que el gobierno reaccione, un llamado de atención para una intervención integral a un sistema precario y que está en decadencia. Una profunda intervención es lo que se necesita, que vaya más allá de la presencia de uniformados, sino que tenga resultados contundentes y que esperan cada uno de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy, desde este espacio, hago un llamado enérgico al gobierno actual. La paciencia de los afiliados del IES se agota. Las promesas de transparencia y lucha contra la corrupción deben traducirse en acciones concretas y contundentes. En el sector de la seguridad social ya no se puede permitir y ya no se puede seguir parchando un sistema que clama por una reforma real, una reforma integral, algo que verdaderamente resulte para cada uno de los afiliados. Es lo que merecen cada uno de las personas que se esfuerzan a lo largo de toda su vida para por lo menos retirarse y estar viviendo con dignidad, recibir lo que por años han luchado y que por derecho se han ganado. Propongo también, como medidas urgentes y viables, que es imperativo realizar una auditoría forense exhaustiva de la gestión del IES en los últimos años, con una participación de organismos internacionales y la sociedad civil, para poder así identificar y sancionar a los responsables de la corrupción y recuperar así los recursos divididos. Los resultados deben ser públicos y transparentes. No podemos tapar las situaciones de corrupción porque pertenezcan tal vez a miembros del gobierno actual. Debemos actuar con firmeza, debemos dar resultados, debemos dar la cara a ese conglomerado de afiliados y a todas aquellas personas que esperan tener un retiro digno. Se debe realizar una revisión exhaustiva de todos los contratos vigentes con prestadoras de salud, con criterios de transparencia y de eficiencia. Así también se debe identificar posibles sobreprecios o irregularidades y tomar acciones correctivas que sean necesarias, que sean justas, que sean oportunas. No podemos estar con medias tintas. La seguridad, la salud no son cuestiones que deben o que pueden esperar demasiado.
Si nosotros no atendemos a nuestros afiliados, a nuestros jubilados, a nuestros pensionistas, estos en un momento precario de salud pueden llegar incluso a la muerte. Es lo que ya está pasando actualmente y es por eso que llamamos desde este medio a que el gobierno reaccione, a que las instituciones del Estado reaccionen y emitan su acción, demuestren su proactividad y respondan a lo que el pueblo, el mandante necesita. También pensamos que es muy necesario la digitalización de todos los procesos del IES, desde la asignación de las citas hasta la compra de medicamentos, junto con la publicación transparente de la información sobre contratos. Es decir, los contratos deben ser de conocimiento público, no pueden estar protegidos por cláusulas de privacidad ni ningún tipo de situaciones que permitan la corrupción. Los presupuestos y la gestión puede reducir significativamente los espacios para la corrupción. Es necesario un debate nacional profundo sobre la sostenibilidad y el modelo que actualmente se maneja en el Instituto de Seguridad Social del IES, considerando reformas estructurales que garanticen su viabilidad a largo plazo y la calidad de los servicios. Seguramente debemos pensar en soluciones efectivas. No podemos estar con parches en un sistema precario que prácticamente está en decadencia. La crisis del IES no es solamente un problema institucional, es una herida profunda en el tejido social ecuatoriano. La corrupción ha robado la tranquilidad de nuestros jubilados, la esperanza de una atención médica digna para nuestros enfermos, así como la confianza en una institución que debería ser un pilar en nuestro bienestar. Y también el gobierno actual tiene la oportunidad histórica de marcar un punto de partida y de inflexión, de demostrar una voluntad real de enfrentar la corrupción y de emprender las reformas necesarias para rescatar nuestra seguridad social. Hacemos este llamado de atención, levantamos nuestra voz en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los afiliados. Siempre vamos a estar del lado correcto de la historia, exigiendo justicia y exigiendo por la ciudadanía. Esto es Ágora Opina en nuestra Radio Ágora Informativa. Muchas gracias. Crisis económica y su impacto en la pobreza y en la desigualdad de este Ecuador. Al hablar de la situación económica de este Ecuador 2025, es tocar un tema muy complejo o dar una opinión informada. Podríamos considerar varios puntos claves. Por un lado, es importante analizar cuáles han sido los factores desencadenantes de cualquier crisis que se esté viviendo hoy en día. Se deben a factores internos como políticas económicas específicas, niveles de deuda o problemas de producción, o son más bien factores externos como la situación económica global, lo que está viviendo hoy en día el mundo. Precios de materia prima, como es el petróleo, que sabemos que es muy importante para nuestro Ecuador. O incluso eventos climáticos que afectan o afectaron la agricultura. También sería crucial observar cuáles son los indicadores económicos actuales. ¿Cómo se encuentra el Producto Interno Bruto? Si hay inflación significativa. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Cómo está el tipo de cambio de dólar? Estos datos nos darían una idea del impacto real de la situación económica en la que viven todos los ciudadanos ecuatorianos. Además, es fundamental evaluar las medidas que el gobierno está implementando para afrontar la situación
económica de este país? ¿Qué políticas fiscales se están aplicando? Si hay planes para estimular la economía o para controlar la inflación. ¿Se están buscando acuerdos internacionales o financiamientos externos? Y si la efectividad percibida de estas medidas influirán mucho en la opinión que se pueda tener. Desde una perspectiva social, podríamos considerar cómo está afectando la crisis a diferentes sectores de nuestra población. ¿Hay un aumento de pobreza o de desigualdad? ¿Cómo está impactando el acceso a servicios básicos? Los más importantes: la salud, la educación, la alimentación. Las implicaciones sociales son un factor muy importante a la hora de formar o dar una opinión. Podríamos reflexionar sobre las perspectivas a futuro. ¿Se vislumbra una recuperación a corto o mediano plazo? ¿Qué desafíos estructurales a largo plazo enfrenta la economía ecuatoriana? La crisis económica representa una serie de amenazas para los avances en la reducción, ya sea de la pobreza o de la desigualdad. Es crucial comprender estos impactos para diseñar e implementar políticas efectivas que protejan a los más vulnerables y promuevan una recuperación económica justa y exclusiva. En resumen, al informarte o darte una opinión sobre la crisis económica de este Ecuador en el 2025, sería muy valioso considerar las causas subyacentes de la crisis, el estado actual de los principales indicadores económicos, las políticas y medidas implementadas por el gobierno, el impacto social de la crisis, las posibles perspectivas de recuperación de la crisis económica y su impacto en la pobreza y en la desigualdad. La crisis económica es un fenómeno complejo, con repercusiones significativas en la pobreza y en la desigualdad. Te presento una opinión general sobre estos temas. Impacto en la pobreza, aumento de la pobreza, la crisis económica, todo esto generalmente conducen a la pérdida de empleo, a la disminución de los ingresos, la reducción de la actividad económica. Esto empuja a muchas personas por debajo de la línea de la pobreza y dificulta a quienes ya viven en pobreza a mejorar su situación económica. Daño al capital humano. Las familias en situación de pobreza pueden verse en la obligación de tomar decisiones muy difíciles, como retirar a sus hijos de las unidades educativas, de las escuelas, reducir gastos en salud, en alimentación, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo en su capital humano. Mayor vulnerabilidad. Las personas en situación de pobreza tienen menos recursos para hacer frente a los choques económicos, lo que hace más vulnerables a caer en pobreza sumamente extrema o experimentar un mayor deterioro en su condición de vida.
impacto en la desigualdad, aumento de la brecha, en la crisis económica. A menudo exacerban las desigualdades existentes. Los grupos vulnerables suelen ser los más afectados por la pérdida de empleo, la reducción de ingresos, mientras que los grupos más ricos, los que tienen más, pueden tener más recursos para protegerse en efectos de crisis e incluso pueden beneficiarse de nuevas oportunidades que surgen cuando un país se encuentra en pobreza en estos periodos críticos. Distribución de la desigualdad de cargas. Las medidas de austeridad y los recortes en el gasto público implementados durante la crisis pueden afectar de manera desproporcionada a los servicios sociales de los que dependen las personas de bajo y sumamente bajos recursos económicos o ingresos, ampliando la brecha de los sectores más privilegiados. Concentración de poder económico en algunos casos. La crisis puede llevar una mayor concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas o individuos o personas, lo que puede influir en las políticas y perpetuar la desigualdad. Consideraciones adicionales. Las respuestas a las políticas son claves. La forma en que los gobiernos responden a una crisis económica a través de políticas fiscales, monetarias y sociales que puede mitigar o exacerbar su impacto en la pobreza y en la desigualdad. Las políticas que protegen a los más vulnerables y promueven una recuperación inclusiva son fundamentales. Diferentes tipos de crisis. El impacto en la pobreza y en la desigualdad puede variar dependiendo del tipo de crisis económica de cada país, sobre el financiamiento de deuda y de demanda. Las características específicas de cada país. Efectos a largo plazo. La crisis económica puede tener unos efectos duraderos en la pobreza y en la desigualdad, incluso después de la economía que se recupere. Es importante implementar medidas a largo plazo para abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad y promover una sociedad más equitativa. Muy buenas tardes. El día de hoy presentamos en este segmento de opinión, hablarles un poquito sobre lo que pasa en el Ecuador. Desde el 2023, 2024 y ahora en 2025 venimos arrastrando un problema nacional que deja en debate a todo el país. Hoy en la actualidad hablarles sobre las famosas vacunas. Hablarle de las famosas vacunas, de las extorsiones que vive el pequeño y grande comerciante. Hoy en la actualidad se prevé que más del 60% de la población que trabaja todos los días, que vela por el bienestar de su familia, por lo menos 10 de cada 10 locales percibe en pagar a una persona. Hoy en la actualidad llega gente a los locales, llega gente a tu trabajo a pedirte que les colabores. ¿Ya? Acá en la ciudad de Orellana
hay un 60% de locales comerciales cerrados. ¿Por qué? Porque mucha gente prefiere cerrar el local que pagar la vacuna. Se ha visto cómo dejan panfletos, dejan volantes, empiezan a llamar a los dueños de cada local, empiezan a hablar pidiéndoles que si no les pagan, les van a hacer cualquier daño, que si no les pagan van a atentar con su familia. Es importante saber también que las extorsiones a todos los locales comerciales dejan sin efecto. Hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido su negocio, hay gente que ha quedado en la bancarrota porque por no tratar de seguir con esta cadena que es pagarles. Se comenta que cuando recién empiezan te piden una suma alta de dinero. ¿Cuál es la suma alta de dinero para ellos? Son $2,000, $3,000, $4,000. Después de esa tanda de dinero que tú le entregas, empiezan a cobrarte mensualmente, semanalmente. ¿Cuánto te empiezan a cobrar? $200, $300, $400. Y mejor prefieren cerrar el negocio para no estar en esta zozobra de que llega la semana y no hay dinero, de que llega la semana y no hay para pagarles a estas personas que piden las famosas vacunas. ¿Sí? En esta ocasión, la Policía Nacional ha hecho su trabajo, pero no todo siempre puede estar la Policía Nacional tras de ellos. ¿Sí? No pueden estar cuidándoles 24/7 a cada local. Simplemente ellos prefieren y optan en cerrar su negocio. Esto es importante que sepa que el país viene arrastrando este problema desde el 2023. Ha habido grandes empresas que han cerrado, ha habido grandes empresas que han quedado en bancarrotas, sin darse cuenta que atrás de ellos viene una familia. Hay gente que ha perdido su familia por las extorsiones. Hay gente que han dejado el país, han migrado a otro lado para no seguir pagando estas malditas vacunas. Lo que tratamos de hacer con esto es dar un punto de opinión para que las autoridades tomen asunto. Muchas veces la policía hace su trabajo de cogerles a los criminales, de encarcelarles a los criminales. ¿Cuál es el otro problema? De que después de que la policía hace su trabajo y le encuentran en posición armamento, les encuentran armas blancas, les encuentran panfletos, les encuentran un sinnúmero de cosas. ¿Qué hace el Poder Judicial? Siempre y cuando les mandan con medidas sustitutivas, pero sin embargo no hacen nada por el pueblo. Al pueblo les tienen en zozobra sin saber qué vaya a pasar. Hoy estamos acá dando nuestro punto de opinión. ¿Por qué? Porque es importante saber que las personas buenas trabajamos todos los días. Trabajamos, pero sin embargo sin saber lo que vaya a pasar. En el 2024 se registró a nivel nacional, se registró 3,600 denuncias de extorsión. En lo que va del año hasta el día de hoy, ya vamos 9,000 personas que han denunciado y sin embargo, eso no se toma asunto. Hablamos de lo que la inseguridad, claro que la policía hace su trabajo, pero también necesitamos que las leyes se endurezcan, porque no puede ser justo que nosotros como personas de bien trabajemos y sin embargo no se hace nada. Las leyes deben cambiar para un propósito bueno. Las leyes deben cambiar para mejorar el estilo de vida de cada uno de los ecuatorianos. Hay gente que ha perdido su trabajo. Hay gente que se ha quedado en la calle sin saber qué hacer con las deudas que le arrastran atrás. Ustedes saben que el banco no les espera. El banco simplemente hacen llamar
¿Para qué? Para que puedan salvar sus deudas. Sin embargo, hay gente que ha perdido todo. Hoy estamos acá para comentarles y opinar sobre este punto de las vacunas. En lo que va del año, las vacunas han sido demasiadas, ¿sí? Hay gente que ha tenido que emigrar. Toda su familia ha migrado. Muchas veces, hasta las personas que trabajan en seguridad dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque les da miedo de que vengan cualquier persona y les apunten con una arma y pierdan la vida. Nosotros tratamos de aquí hacer conciencia para que esto llegue a lo más alto del mando del poder de Ecuador, ¿sí? Para que se puedan reformar las leyes y puedan darles mano dura a los criminales, ¿sí? Acá en Orellana es difícil vivir. ¿Por qué? Porque sin embargo, la gente que vive de su diario a diario tienen que pagar su vacuna. Muchas veces estamos al borde de esperar a que llegue el fin de semana para poder cancelar a ellos, sin darse cuenta que mucha gente trabaja a pérdida. Hoy estamos acá demostrándoles un punto de opinión que tenemos que ser claros y concisos. El Estado les ha declarado la guerra a todas estas bandas criminales, pero sin embargo, las leyes los dejan libres. Hoy estamos acá para darlos a conocer que las extorsiones aquí en Orellana se dan a diario. Ya. Pequeños comerciantes dejan de trabajar, ¿por qué? Porque no tienen para pagarles. Grandes comerciantes han cerrado sus negocios porque no tienen para cancelarles un dinero a estas mafias. Es por eso que hoy alzamos la voz y queremos decir que todo el Ecuador tiene que levantarse porque no podemos seguir así. Esto es mi punto de opinión. Recuerden que las extorsiones no solo afectan a la economía, destruyen la confianza del Estado, siembran miedo en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país. Uno a veces no puede caminar libre por su ciudad. ¿Por qué? Porque es penoso saber qué vaya a pasar dándose la vuelta. Hay gente que se ha quedado callada por no denunciar. Hay gente que ha denunciado y ha perdido la vida por esto. Es por eso que hoy estamos dando nuestro punto de opinión para que sepan las leyes y reformen las leyes para que tengan mano dura contra todos los delincuentes de nuestro país. Señores y señores, esto es el punto de opinión de Radio Ágora. Recuerden que nosotros somos más, la buena gente es más. Nosotros los ecuatorianos estamos a punto de salir de esta problemática que tenemos, pero todos debemos echar una manito, todos debemos dar una manito de confianza a las autoridades. Esto es hablarle mi punto de opinión en este programa. Somos Radio Ágora. Muy buenas tardes. Así llegamos al final de esta edición de Ágora Opina, en Radio Ágora Informativa. Agradecemos a nuestros panelistas por compartir sus valiosas perspectivas. Esperamos que este intercambio de ideas haya sido enriquecedor para todos. Soy Alex Arce y los invito a seguir sintonizando Radio Ágora Informativa. Voces que informan, ideas que conectan. Hasta la próxima. Radio Ágora Informativa. Voces que informan, ideas que conectan. Presentó un espacio para todas las voces, un lugar para el análisis profundo de los temas que nos conciernen. Esto fue Ágora Opina, el debate que construye.